Libros para una cultura de la integración. Tigre es modelo de gestión. 180 móviles y más de 2.000 cámaras que monitorean las 24 horas. 23 centros de salud, 3 hospitales de diagnóstico y 4 hospitales especializados. Materno-infantil, oftalmológico, odontológico y de hemodinamia. Y pronto, el Hospital Municipal de Alta Complejidad. Tigre, municipio. Buscamos contarte lo que no te cuentan, conversar lo que te deja sin palabras y subirle el volumen a lo que se quiere callar. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Aquí comienza Diálogo Internacional. Atilio Borón y la cuestión latinoamericana en primera persona. Diálogo Internacional en AM530. Somos Radio. Buenas tardes, compañeras, compañeros, compañeros. Aquí estamos en Diálogo Internacional, el programa número 141. Diálogo Internacional, una mirada desde nuestra América. El programa de Atilio Borón, con Telma Luzzani, con Federico Montero, con Marcelo Rodríguez y quien les habla, Paula Klachko, abriendo con esa hermosa musiquita de Ana Tijoux con Juan Ayala, Creo en ti. Y ya mismo saludamos y agradecemos en la operación técnica a Gabriela Gugliaro, en la producción ejecutiva y en la operación de streaming, Leandro Deza, en la producción artística, Lalo Recanatini, y también de la Universidad Nacional de Avellaneda, a Noelia Giorgi y Rodolfo Amaui, porque saben todas y todos que este es un programa realizado por la FM 90.7, que es la radio de la UNDAV, con la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Aquí estamos en la AM 530 Somos Radio, y también nos pueden ver ahí por YouTube. ¿Qué tal, Atilio Borón? ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien, contento otra vez, seguimos avanzando en este programa ya y tratando de dar cuenta de esta complejísima realidad internacional. Y hoy, como siempre, vamos a tener un programa muy cargado, pero bueno, va a ser recordable. Sí, nos reímos porque siempre antes de entrar empezamos, tendríamos que haber tenido menos temas, pues siempre estamos con miles de entrevistados, miles de temas, pero es imposible porque hay tantas cosas tan importantes. ¿No, Telmi? ¿Cómo estás, Telmi? Bien, muy bien. Sí, pasa de todo y por suerte tenemos protagonistas o personas que están súper informadas sobre estos temas tan importantes. Así que bueno, ¿cómo desaprovecharlos? Imposible. Y hoy, como otros sábados, nos pasa lo mismo. Tenemos varios entrevistados de temas muy, muy importantes de América Latina y el mundo. Así es. Sí, así es. ¿Querés adelantar un cachito? Bueno, vamos a estar bastante con la región. Así es. Porque tenemos una invitada que va a venir acá al piso, que está en Buenos Aires, una queridísima amiga, Gabriela Rivadeneira. Ella es ecuatoriana, fue parte del gobierno de Correa, fue presidenta nada menos que de la Asamblea Unicameral de Ecuador,
y fue la que le entregó, recuerdo yo, una alta, un alto designación o premio a Cristina Fernández de Kirchner dada por el gobierno de Ecuador. Así que una de las cosas que hizo, por supuesto, junto con otros dignatarios como el expresidente Ernesto Samper, fue visitar a Cristina Fernández de Kirchner, creo que ayer o antes de ayer. Así que una de las cosas que vamos a preguntarle es sobre eso. También vamos a hablar sobre Colombia, que es un tema muy interesante, muy interesante, porque ha pasado algo histórico, que es la condena al expresidente Álvaro Uribe. Es realmente muy importante en un país como Colombia, donde la justicia realmente, como muchos países de nuestra región, es a veces manipulable y además corre riesgo por el tipo de, digamos, de política, ¿no? Corren riesgos de presiones, etcétera. Así que ese es otro de los temas. Y creo que también vamos a tener gente de Venezuela. Y de Bolivia también. Más que, de Bolivia. Hay elecciones en el 17 de agosto, el ¿no? 17 de agosto, o sea que y hay una situación política que merece muy ser difícil, realmente examinada. Sí, vamos a estar con Adriana Salvatierra, que ella fue presidenta del Senado hasta 2019 durante el gobierno de Evo Morales. Vamos a tener también las palabras de la querida Carmen Arias, la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, contando su experiencia, porque Carmen estuvo en Venezuela, fue partícipe de un montón de actividades, también hubo elecciones el domingo pasado, así que vamos a tener la palabra de ella. También vamos a entrevistar, es un montón, a Guillermo Carmona para hablar de varios temas, entre ellos la cuestión de la empresa, su mirada crítica sobre la empresa Mekorot, esta empresa israelí que también financia el genocidio en Palestina, y otras cuestiones. No sigo diciendo más porque aparte por ahí vamos a dejar para más adelante otros entrevistados más posibles que vamos a tener durante el programa, pero ya también está conectado con Diálogo Internacional, nuestro quinto elemento, el Federico Montero, ¿no? ¿Estás, Fede? Ahí Buenas está. tardes, ¿cómo están? Ay, no te ¿Cómo escuchamos, Fede. Me parece que estás muteado. Ahí estás. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Buenas tardes. ¿Todo bien? Fede, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, Atilio, un abrazo grande. La vez pasada no nos pudimos cruzar. Bueno, ya dispuestos para comenzar con este programa que tenemos muchas novedades, invitadas, así que vamos para adelante. Vamos. Excelente. La tenemos a Adriana ya. No sé. No. Sí, bueno, perfecto. Claro. Estamos, adelante, Atilia, presentá la voz si querés a nuestra querida Adriana. Adriana Salvatierra de Bolivia fue, digamos, senadora y le cupo tomar un papel importantísimo durante el golpe. ¿Cómo estás, Adriana? Acá desde Radio Madre, el programa Diálogo Internacional, con Paula Klachko, Telma Luzani, Federico Montero y yo te damos un gran saludo. ¿Cómo estás? ¿Cómo están a todos, a todas? Un abrazo muy fuerte desde el trópico de Cochabamba. Ahora estoy haciendo la entrevista y les envío también un abrazo fuerte a todo el equipo y a quienes hacen posible la transmisión y quienes acompañan también el programa. Bueno, te digo que te escuchamos muy bien y te vemos muy bien, lo cual es importante. Bueno, contanos, a 2 semanas prácticamente de las elecciones en Bolivia, ¿cuál es el panorama, digamos, que estás viendo tú? Mira, hay un escenario político, electoral altamente complejo, que está atravesado por 2 factores fundamentales. El primero es la crisis económica y energética. Estamos teniendo una inflación sin precedentes en los últimos 40 años de nuestra historia. Al momento tenemos una inflación que cuando el gobierno la proyectaba, que iba a ser la acumulada al 2025, se esperaba unos 10 puntos o 7.5, en lo que fue la mitad del año hasta junio llegó hasta el 10%. Y se calcula que a fin de año puede llegar a más del 20%, triplicando las expectativas que tenía el gobierno en torno a la inflación. Y eso, por supuesto, lacera el alma de las familias, de las economías y del electorado. Además, estamos viviendo una crisis energética sin precedentes. Nosotros
En este momento las imágenes que ustedes pueden ver de Bolivia son filas de días por diésel, por combustible, regiones enteras a los que les llega un cisterna al día para abastecerse de combustible, especialmente se han interrumpido los ciclos productivos y eso también lleva a un conflicto mayor. Y por supuesto ya, como saben seguramente, la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el paralelo se ha prácticamente duplicado. Esto incide directamente en la inflación, pero ya el gobierno ha perdido el control del tipo de cambio luego de 11 años de estabilidad cambiaria en nuestro país. Entonces, ese escenario de crisis energética y económica es un elemento que atraviesa este proceso electoral, y el segundo creo que guarda relación con la proscripción del espacio político en el cual lidera Evo Morales y en el cual milito, y quedándose fuera del proceso electoral, quedándose proscrito dentro de este proceso electoral, principalmente por acciones judiciales promovidas desde el gobierno, ha aumentado los niveles de incertidumbre electoral, al punto que ya no es el órgano electoral, un órgano independiente, quien debería llevar adelante la jurisdicción electoral, sino que en realidad han entrado a dirimir elementos del proceso electoral: quién está habilitado, si se hacen o no las elecciones, qué partidos participan, quiénes pueden ser los candidatos. Todo eso, en vez de ser decisiones del órgano electoral, han pasado a ser decisiones de los jueces y magistrados. Entonces ha generado una constante incertidumbre donde la campaña no ha sido muy tradicional, en el sentido de que no se ha observado una campaña intensa, y ha llevado también, por supuesto, a que el electorado probablemente asuma posiciones más conservadoras, ¿no? Sí, porque yo estoy viendo algunas encuestas, por ejemplo, en donde aparece Doria Medina permanentemente en primer lugar, seguido de Luis Tuto Quiroga, ¿no es cierto? Y Andrónico en tercer lugar, pero con una tendencia decreciente. ¿Esto tiene, digamos, alguna contrapartida? ¿Hay otras encuestas que pueden dar un panorama diferente, o es lo que tú estás viendo, por ejemplo? No conocemos encuestas internas que se hubieran desarrollado, pero sí todas las encuestas públicas, y creo que en esto hay que hacer énfasis en lo siguiente. Dos elementos. El primero es que todas las encuestas tienen un seguimiento para su publicación por parte del órgano electoral. Sí. Es decir, que son encuestas que son revisadas metodológicamente por el órgano electoral. Y lo segundo es que efectivamente siempre ha existido una razón de un voto oculto por parte de nuestro electorado desde el campo popular, porque siempre se ha visto hostigado por la derecha, por los medios de comunicación, entonces se tendía a esconder su voto. Y el tema es que ahora no pasa por ahí, no es que han planteado la facción de Andrónico Rodríguez que hoy ellos nuevamente apelan a que ese electorado que se muestre indeciso, finalmente, como en otros años, termine votando por el espacio político, por lo que ellos mencionan y se autodenominan como campo de izquierda y popular. Pero yo lo veo bastante difícil en la medida en que la crisis económica hoy ha golpeado de forma muy fuerte a las familias más humildes de nuestro país, ¿no? Y a los trabajadores. Claro. Entonces estamos en un escenario distinto donde hay fragmentación del campo popular y sobre todo una crisis sobre la cual nos pretenden cargar responsabilidad por los últimos 5 años de gobierno de Arce. Ahora, también he visto que, por ejemplo, el número de votos en nulo en algunas encuestas es la mayor proporción, más del 30%. Que es lo que llama votar Evo Morales, ¿verdad? El voto nulo, Adriana. Estamos en ese proceso de discusión, sí, ya se ha ampliado, hay una tendencia mayoritaria en nuestro espacio político a votar nulo, porque no consideramos que sea legítimo ni legal un proceso donde no deciden los votantes, sino que deciden los jueces principalmente. Y sobre todo porque no creemos que se deba validar un proceso electoral donde además la forma en la que se ha configurado la papeleta ha corrido el debate también hacia opciones más vinculadas al libre mercado, esa es la verdad. Incluso la posición electoral de Andrónico Rodríguez ha hablado públicamente de aprender a Evo Morales, de respetar una orden de aprehensión viciada de nulidad porque guarda relación con una persecución judicial con un trasfondo político.
ha hablado de mantener las conquistas sociales, pero abrirse al mercado internacional, y ha hablado también de disminuir la presencia del Estado en la economía. Y nosotros hemos planteado que eso no es posible. Las conquistas sociales no se pueden mantener por parte de las transnacionales, no se pueden mantener por parte del sector privado, sino que es el Estado el que debe estar presente en la vida de los ciudadanos para garantizar el ejercicio de los derechos y la democratización de la riqueza. Ese ha sido un debate profundo también, con el cual nosotros sentimos que no estamos representados en ese espacio electoral. Uh-huh. Cuando inicia su candidatura Andrónico Rodríguez, le inicia primero diciendo que iban a ganar en primera vuelta. La tendencia en las encuestas lo mostraba encabezando esa opción electoral, pero también han tenido que navegar un conjunto de dificultades. Esta misma intención de judicializar todo puso en vilo su participación electoral por la sigla de Tercer Sistema. Hay sectores sociales que interpelan su lista de candidatos diciendo que no necesariamente representan a los movimientos sociales. Ha llevado en la última semana a una discusión fuerte sobre la participación de algunas candidaturas respaldadas, o no respaldadas, mejor dicho, por el movimiento campesino y el movimiento cooperativista minero. Dos sectores muy fuertes dentro de la presencia política y orgánica de Andrónico. Y efectivamente, además, esta tendencia creciente de la opción del nulo ha duplicado las encuestas que teníamos en similares periodos electorales. Yo hice una comparación entre la primera encuesta del 2020, cuando Lucho era candidato a presidente, y el número de blancos, nulos e indecisos era de alrededor del 14%. Uh-huh. Esa cifra hoy fácilmente se ha duplicado en la primera encuesta y hacia la tercera llega hasta más del 34%. Claro. Estamos hablando con Adriana Salvatierra, que fue en su momento presidenta del Senado de Bolivia en representación del MAS. Ahora, Adriana, una inquietud antes de pasarle la palabra a las compañeras acá. Si triunfa el voto nulo, el Congreso que se arme, ¿no es cierto?, la Asamblea Nacional que se arme en Bolivia va a ser toda de derecha, y esa gente va a desmontar toda la legislación de izquierda, progresista, plurinacional que el MAS hizo durante sus años de gobierno. ¿No hay un riesgo de que pase eso? Y que ante esa eventualidad mejor que gane Andrónico y no que le demos la Asamblea Nacional servida en bandeja a toda la derecha. Y lo que pasa es que en esa hipótesis de el menos malo, sí, igual se ha corrido el debate hacia la derecha, ¿no? O sea, y eso lo hemos discutido, digamos. O sea, una candidatura que ofrece mantener la judicialización sobre el liderazgo de Evo Morales, una candidatura que ofrece una abierta apertura al libre mercado y la contracción de la participación del Estado en la economía, no son las conquistas que nosotros hemos defendido durante los últimos 20 años. Una cosa es y eso creo que ha sido bastante difícil también para la candidatura de Andrónico, el no lograr realmente, o el intentar apropiarse de las conquistas del proceso de cambio de los 14 años de gobierno de Evo Morales, intentar transferir ese capital político sin la venia del principal referente de ese capital político. Y eso ha sido bastante difícil. Estamos en esa discusión. Por supuesto que existe un serio riesgo de retroceso de las grandes conquistas sociales, pero bueno, ahí tenés una opción electoral que empezó dividiendo este instrumento político y que hemos dicho, bueno, si quiere hacer su candidatura, que siga el camino. Él pretendía al principio, cuando lo decía hace poco, cuando decide escindirse o dividir este espacio político, que nos costó bastante mantenerlo cohesionado por la participación que tuvo el gobierno en la división de las organizaciones sociales y en apropiarse del partido a través de sentencias. Luego de eso, él decide dividir el instrumento político, decide presentar su candidatura, y la verdad que las expectativas electorales de él han ido a la baja, no por responsabilidad del respaldo o no de Evo Morales, sino porque no representa finalmente el proyecto político que ha construido Bolivia durante los últimos 20 años.
Adriana, ¿qué tal? Te saluda Paula Klachko, ¿cómo estás? La verdad que, ¿qué tal? Un gusto hablar con vos, Adriana. La verdad que te digo con franqueza que se nos dificulta a veces bastante terminar de comprender. Tendríamos que ir para allá y estar ahí y charlar más con cada una de ustedes, cada uno, porque se nos hace bastante complicado. Me imagino que también es complicado para ustedes terminar también de comprender la realidad compleja en la que están. Pero para que nuestra audiencia también pueda comprender, te hago algunas preguntitas para que vos las reafirmes y las expliques. Primero, Evo Morales está inhabilitado, ¿verdad? Por esta justicia electoral que vos antes mencionaste, para ser candidato, estuvo inhabilitado y también está clandestino, ¿verdad? Porque pesan sobre él un lawfare, una persecución judicial. Por otro lado, la pregunta, eso para que lo expliques también un poquito, pero por otro lado la pregunta es cierto que entonces Andrónico, como tú estás explicando, se mandó solo y no cuenta con la venia, proviene del espacio, bueno, ocupa el lugar en la asamblea que vos, en el Senado, perdón, que vos ocupaste también antes del golpe 19, pero no contó con la venia del máximo líder de Evo Morales para su candidatura. Pero al estar inhabilitado, o sea, ¿cuál era lo que ustedes, la militancia que apoya al máximo líder histórico del proceso de cambio, que es Evo Morales, hubieran pretendido? Que es una pregunta la que te hago, que se hubieran puesto a la cabeza de la lucha contra la inhabilitación de Evo, o tenían otro candidato o candidata que hubieran esperado de ese panorama. Mira, a ver, creo que es importante darle todo ese contexto, ¿no? Desde septiembre hasta ahora, en realidad en septiembre del año pasado se iniciaron en menos de un mes se iniciaron 13 causas contra Evo Morales. Esas 13 causas llevaron a y eso se debió principalmente a una movilización enorme que tuvimos en septiembre, precisamente por la crisis económica y energética. De ahí en adelante el gobierno siguió una estrategia de proscripción política, de judicialización de la política. Más allá de los 13 procesos, ustedes han visto que ya ha sido un escándalo internacional como intentaron aprenderlo de forma violenta, tiroteando su vehículo. Muchos presidentes y muchos expresidentes pidieron una investigación internacional. Finalmente esa investigación el gobierno nunca la hizo. De hecho, culpó a Evo Morales diciendo que él había evadido un control de tránsito y que por eso habían abierto fuego en su contra. Y lo que esperábamos nosotros, y eso Evo Morales lo dijo, o sea, nosotros le dijimos inicialmente a Andrónico, ¿querés participar? Decilo en este espacio político. Porque nosotros veíamos que habían personas que se autonombraban, digamos, como jefas de campaña de Andrónico en diferentes regiones, pero cuando lo citaban a Andrónico en el espacio, digamos, máximo de coordinación y articulación de los movimientos sociales que son parte de nuestro instrumento político, nos decían, no, o sea, no es así, eso es falso, y hasta el final, en tres reuniones de carácter nacional, él dijo abiertamente que no, que su candidato, así como el nuestro, era Evo Morales. Y después, en cuestión de 2 semanas, la candidatura fue presentada. Yo parto de un principio, el que avisa no traiciona, y nadie nos avisó que esto iba a suceder. De hecho, nos dijeron todo lo contrario. Nosotros hubiéramos esperado que, presentemos la candidatura de Evo Morales y que se haga una definición por parte de la justicia electoral sobre la candidatura de Evo Morales. Esto nunca sucedió. No le permitieron inscribir su candidatura. Cuando hizo alianza con un partido político, eliminaron la personería de ese partido político, aduciendo que ese partido político habría obtenido menos de 3%, pero ese partido político participó e hizo vida orgánica con el órgano electoral durante 5 años sin que esto sea objeto de discusión. Luego presentó otra alianza con otro partido político y también fue sometida a una sentencia constitucional que imposibilitó su participación y el registro de la candidatura de Evo Morales en este proceso electoral. Entonces, lo que hubiéramos esperado nosotros es que suceda como todo un poco de forma ordenada y armoniosa, a que presentemos la candidatura de Evo, que probablemente eso hubiera sido aceptado o hubiera sido rechazado, y que se haga una discusión nacional al respecto. No que se fragmente nuestro espacio político, nos mientan en múltiples reuniones y presenten unilateralmente una candidatura aduciendo que iban a ganar la elección, y hoy están pidiendo respaldo de Evo Morales para insertarse en la segunda vuelta.
Entonces creo que no ha sido todo procesado de forma ordenada y armoniosa para mantener la cohesión dentro de este espacio político. Andrónico decide dividir, decide escindirse de este espacio, habiéndonos dicho otra cosa, decide presentar su candidatura y este es el resultado que hoy tenemos. Yo creo que es importante de todas maneras que exista, digamos, una forma de expresión de la insatisfacción con este proceso electoral que ha dejado sin posibilidades de participar a todo un espacio político. Y finalmente también se le habló a Andrónico de que él pueda incluso acompañar la campaña de Evo Morales, y bueno, si las cosas se daban de una forma distinta, iba a proceder. Eso existió en el debate interno. Pero bueno, la decisión de Andrónico fue distinta, no fue otra. Bueno, Adriana, sí, muchísimas gracias, Adriana, la verdad muy completo todo el panorama, preocupante por supuesto, pero bueno, esperemos que las cosas se encaminen y que este proceso tan importante que tuvo lugar en Bolivia no sea arrojado por la borda producto de toda esta constelación de factores que ha señalado, sobre todo la presencia de un poder judicial que ha tomado un protagonismo absolutamente anómalo en la vida política boliviana. Así que te mandamos un enorme abrazo y te agradecemos por el tiempo que nos has dispensado. Gracias, Atilio. Solo una cosa más que no quiero dejar en el tintero. Ustedes recordarán, en el 2020 ganamos las elecciones con 55%. Sí. Cuando Luis Arce decide presentar inicialmente su candidatura para este proceso electoral, la primera encuesta pública autorizada por el órgano electoral le daba 1%. Entonces, entre ese 55 y ese 1% pasaron cosas. Luis Arce tranquilamente podía haberse presentado al siguiente proceso electoral, pero bueno, al parecer se apropió judicialmente del movimiento al socialismo para nada. Hoy creo que lo más peligroso además, y por eso es que nosotros partimos de mucho más atrás, no es solamente la eventual proscripción de Evo Morales en estas elecciones, sino que además de presentarse el movimiento al socialismo, dadas las actuales encuestas, ni siquiera alcanza el 3% suficiente para mantener la sigla. Es posible que en este proceso electoral incluso suceda la cancelación de la sigla del movimiento al socialismo, puesto que el candidato colocado por Luis Arce en este proceso electoral tampoco supera el 2% de las elecciones, entonces, en las encuestas. Entonces, el punto de partida va a ser mucho más profundo. Yo, la verdad, soy partidaria de que, bueno, la lucha no es solamente electoral, la elección es un paso necesario, un paso para continuar disputando en democracia, pero creo que también hay cosas más profundas para discutir adentro nuestro, y es por qué la ciudadanía en este momento está tomando posiciones de derecha. Más allá de que pueda crecer o no el voto nulo, hoy claramente se está corriendo el electorado hacia opciones más conservadoras, y creo que nosotros, el principal debate que debemos encarar hacia el futuro es cómo interpretar realmente las nuevas demandas que tiene el pueblo boliviano, las nuevas demandas que emergen de esta crisis económica y las nuevas formas con las cuales nosotros podemos articular la lucha desde el campo popular. Así es, de eso se trata, ¿no? Tendrán que, bueno, regresar a un poco al llano, a la lucha, a la resistencia y bueno, rearticular ese sujeto histórico que supo protagonizar la revolución democrática y cultural en Bolivia en el siglo XXI. Muchas gracias, Adriana, querida. Muchas gracias, suerte. Gracias a ustedes, un abrazo cordial. Saludos para Evo. Chau, chau. Gracias. Hablábamos con Adriana Salvatierra, ella fue presidenta del Senado en Bolivia hasta 2019, justamente antes del golpe ese criminal contra Evo Morales. Bueno, y qué paradójico, ¿no? Porque en realidad en Bolivia se hizo la reforma judicial que supuestamente democratizó y permitió que la ciudadanía vote a los jueces o a las juezas, y sin embargo se corrompió el proceso. Bueno, ahí mi querido, nuestro querido productor nos hace señitas de que tenemos que sí o sí ahora contarle a nuestros y nuestras oyentes que hoy también vamos a estar sorteando libros y entradas al teatro, así que es importante eso. Vamos a estar sorteando La dictadura del capital financiero, el golpe militar corporativo y la trama bursátil, ¿eh? Qué temita espectacular. El autor es autores
Bruno Napoli, Celeste Perosino y Walter Bosicio, con prólogo de Alejandro Banoli. Como saben, tienen que escribir al 11 3200 0530 y pedir por que quieren participar, y quien gane el sorteo tendrá que retirar el libro por la librería Badaraco, que queda en la avenida Entre Ríos 921 de la ciudad de Buenos Aires. Pero también vamos a sortear un par de entradas para la maravillosa obra de teatro de nuestro compañero Manuel Santos. Manuel Santos Iñurrieta. Iñurrieta, ahí está, se me trabucó la lengua. Para ver El invierno del oso, crónicas antifascistas de Stalingrado. Esas van a ser entradas para el sábado 16 de agosto. Y quienes quieran participar de esta obra, aclaran y ponen los 3 últimos números del documento. También agradecemos, y después vamos a extender un poquito más, a nuestras auspiciantes de la cooperativa de trabajo Iriarte Verde, que, como ustedes saben, está auspiciando nuestro programa. También mandamos un abrazo a todas las repetidoras de este programa, de la Argentina y de América Latina. Y ahora vamos a la tanda y enseguida regresamos con Diálogo Internacional. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM 530. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Vuelve la Feria del Libro Peronista. El viernes 1 y el sábado 2 de agosto de 17 a 22 en la sede del Partido Justicialista de la ciudad, San José 181, con entrada libre y gratuita. Feria del Libro Peronista. El libro como vehículo de ideas y debates. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. La patria no se vende. Con Carlos Polimeni en Lanús. Un espectáculo de radio, historia, política, poesía y música en vivo. Domingo 17 de agosto a las 13 en Perón Perón, Avenida 9 de Julio 1999 Lanús. Entradas en alternativateatral.com. Los esperamos. Produce Don Narciso. Auspicia AM 530. AM 530. AM 530. Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginas cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM 530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. Diálogo Internacional, hasta las 20 en AM 530. Somos Radio.
Volvemos con Diálogo Internacional, una mirada de nuestra América, el programa de Atilio Borón. Bueno, y estamos muy contentas y contentos porque está acá ya en el piso, aquí de cuerpito presente, nuestra queridísima amiga, compañera, referente intelectual y política de América Latina. Ella es ecuatoriana, me refiero a Gabriela Rivadeneira, es la expresidenta de la Asamblea Ecuatoriana durante la Revolución Ciudadana, ¿no? Aquel gobierno tan bueno para las y los ecuatorianos. ¿Cómo estás, Gaby? Yo feliz, Atilio, Telma, Paula, todas y todos. Bueno, yo digo que tengo pasos obligatorios cuando vengo a Buenos Aires de Argentina, y este sin duda es un paso obligatorio, no solamente por el abrazo inmenso, solidario que ustedes nos dan a nosotras y que nosotros mínimamente podemos revertir pues con nuestra voz en estos espacios, sino porque estar aquí en Las Madres también es una reivindicación de toda la lucha que están teniendo las organizaciones sociales aquí en Argentina. Así que sí, gracias más bien por dejarme estar aquí con ustedes un ratito. Es un placer, Gaby. Bueno, tenemos muchos temas para hablar con vos, de Ecuador, de América Latina, de México, donde estás viviendo también exiliada hace muchos años ya, pero le queremos preguntar a qué has venido a la Argentina, pero sobre todo, porque ya se enteró mucha gente por los medios, que estuviste con la presidenta, la líder, Cristina Fernández de Kirchner, que está injustamente presa en su casa. Contanos, si les parece, arranquemos por ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue en esa entrevista? Bueno, primero decirles que encontré a una Cristina fuerte. Es duro porque a veces creemos que nos quedamos sin ese grado de sensibilidad de las cosas que nos golpean. Es decir, no es fácil para una persona que hace política, y más para una mujer que hace política, ver cómo te atacan a ti, a tus hijos, a tu hija, a tu familia, que trata de mancillar tu dignidad, tu libertad, que además es una cosa ya de palabras mayores, y tú llegas y termina ella dándote fuerzas a ti después de todo. Entonces uno dice, por Dios, pero la verdad es que una de las cosas que valoro mucho, y porque para mí era importante ver a Cristina ahora, no solamente por esto, porque nadie puede sentirse solo, y en la región es esa voz imprescindible, sino porque además del análisis que trae Cristina, no solamente de la Argentina, sino de la región, da luces. Yo cuando me despedí le dije, Cristina, gracias, porque lo que tú dices no es para la Argentina, es para la región, es una línea conductual. Y ese es el espacio que ha ganado Cristina. O sea, para mí es primero es la mujer política más importante de la región, y con una claridad estratégica que hay que escucharla. O sea, Cristina hay que escucharla más. Y pues eso es lo que nos llevamos, y además porque me voy sumadísima ya con tareas en México para los comités de Cristina Libre en diferentes lugares de América Latina, el PJ y el PJ y quien está a cargo de internacionales, Sol Magno, pues está encargada justamente ahora mismo, están en Brasil y en Bolivia sacando los comités Cristina Libre. El lunes lo sacamos en México, y la idea es que esto no muera, porque además nos acostumbramos a que pase. Entonces ya es como, natural, una más, la metieron presa, la dejaron ahí, y no está bien, y tenemos que seguirlo hablando. En el caso de Cristina la quisieron matar, ¿no? Le anunciaron que si no la iban a intentar derrotar por las balas, la iban a derrotar así como lo están haciendo ahora, teniendo una presa, pero así todo, su espíritu de lucha está, ¿no? Ahí inquebrantable. Ella sabe absolutamente cuál es el rol histórico que le toca jugar en este momento, y que no hubiera pasado nada si no hubiera dicho que va a seguir disputando la política, porque si ella estuviera en su casa leyendo un libro o haciendo cualquier otra cosa, pues no estaría en prisión domiciliaria. Pues ella decide seguir estando muy activa, seguir liderando un proceso en Argentina, y pues yo creo que a ese espíritu, que no es en solitario, porque es un proyecto político, nos suma mucho. O sea, yo ahora en diferentes espacios que he compartido en estos poquísimos días que he estado, una de las cosas que digo, Ecuador y Argentina han tenido dos momentos muy similares en la historia reciente. La una es justamente tener un proceso político de bienestar, del buen vivir, de presidentes y presidenta que se jugaban por el país, que lograron transformar las cosas. Y yo siempre digo, a mí que no me digan que no hubo nada más pragmático que 70 millones de latinoamericanos y latinoamericanas que salieron de la pobreza en los periodos de nuestros presidentes de izquierda y presidentas. Entonces, vivimos ese momento,
y también estamos viviendo el peor momento de la historia reciente. No solamente por presidentes que son de derecha, porque al final hemos disputado siempre con la derecha. El problema es que es violento, es fascista, el terror de Estado aplicado desde esas élites políticas que hoy nos gobiernan. Eso pasa en Ecuador, eso pasa actualmente en Argentina, y por eso es que también Argentina nos vuelve a dar una lección que de solo la resistencia puede ser con organización. Y ahora mismo vengo de la Asamblea de Mujeres para que están programando, y es una cosa de diversidad extraordinaria. Digo, cuando estamos en las buenas, discutimos quién es más feminista o mejor, más izquierdista que la una y la otra. No, cuando estamos en las malas, todas estamos juntas. Qué bueno. Y las calles no se sueltan, y yo creo que esa es una de las más grandes muestras que Argentina está dando hoy a la región, en el sentido de que no podemos bajar la guardia y algo tenemos que hacer, porque nuestros pueblos son la que le está pasando muy duro. O sea que estuviste acá, contanos un poquito, ¿qué estuviste? ¿Venís de la Asamblea Ni Una Menos? ¿Y qué más? ¿Dónde más estuviste participando? Bueno, aquí? vine en realidad por invitación de Daniela Vilar, la secretaria de Ambiente de Provincia de Buenos Aires. Tuvimos un encuentro de la PRECOPS justamente para hablar desde el latinoamericanismo de la crisis climática. Fue algo muy bueno, muy potente, porque además hay a veces queremos dividir, o a veces el discurso ambiental todavía no nos pega tanto, pero desde los feminismos lo comprendemos perfectamente bien, es decir, el cuerpo de la mujer como campo de batalla, la Pachamama o la tierra como campo de batalla actualmente frente a procesos o que salvan la vida o que promueven el extractivismo como fuente de riqueza que piensan ser inagotable y que pues está terminando el planeta. Entonces el jueves y viernes estuvimos justamente compartiendo algunos paneles, estuvieron algunos invitados internacionales, y también hubo una red muy importante de ambientalistas y personas que están hablando el tema, y la proyección, hicimos un acuerdo justamente con la Secretaría de Ambiente para desde Ideal promover y alargar un poco más este debate. Vamos a hacer un curso sobre ambientalismo popular a nivel regional, y la idea es llegar a la conformación de una red latinoamericana para analizar justamente las alternativas a la crisis climática. Hay un tema real, y esto es fuerte porque decimos, somos la primera generación que estamos sintiendo en carne propia la crisis climática, y somos la última que puede hacer algo. Pasada esta generación es irreversible. Es tremendo eso que entonces dices. es brutal. Y ahí está la responsabilidad justamente de esto, por eso fue la importancia de participar en este evento. Y hoy estuve justamente con las compañeras de la Red Nacional de Mujeres del PJ, también organizando un poco esto de Cristina Libre y las campañas que se van a implementar. Vamos a hacer lo propio a nivel internacional, nos vamos con tarea quienes somos absolutamente fervientes de la defensa del Estado de Derechos y de que no puede estar pasando esto de la naturalización en nuestros países. Y bueno, saliendo de aquí, pues voy aquí a la vueltita también a compartir la presentación de un libro de Natalia Salvo sobre lawfare, guerra judicial, de la que hemos muchos de nosotras y de nosotros pasado por esta... Vos sos víctima también, por supuesto. Por ese tema, así que bueno, y de ahí... Y Natalia Salvo es compañera de la radio. Hoy a la mañana la pudimos escuchar con Amado Vudú, con Rinconet, con Artemio López, en ese maravilloso programa que tienen los sábados a la mañana, así que bueno, muy bueno. Y revisen su libro porque está fantástico. Mirá. Me lo leí justamente para poderlo compartir y es muy, muy bueno. Saludable siempre tener ese tipo de lecturas. Oye, una pregunta, hablando de esto, ¿cuál es la situación real de Jorge Glass en Ecuador? Porque prácticamente se ha naturalizado por completo, no se habla. ¿Cómo está Jorge? ¿Qué se sabe de él? Mira, Jorge Glass es el trofeo de la derecha ecuatoriana y de la oligarquía. Jorge Glass es una persona que no debería estar en prisión. No. Primero, no solamente porque no se le ha comprobado ni uno solo de los supuestos delitos de los que ha sido parte en estos procesos judiciales, sino porque además sus penas y su última pena ya cumplía, ya fenecía. Es decir, ahora mismo él tendría que estar libre, pero le acaban de poner una nueva sentencia por un nuevo caso y lo siguen teniendo preso. Pero además no solamente es que esté preso, pues no, está en la cárcel de alta seguridad, donde además la crisis carcelaria ecuatoriana, que no ha parado desde hace 6 años que vivimos crisis carcelaria, es un centro donde además permanentemente hay asesinato y peleas entre bandas que ponen alta peligrosidad a Jorge Glass. Pero además está torturado, que es algo que hemos denunciado permanentemente, que la CIDH ha hecho observaciones al Estado y que al Estado le ha valido 3 atados porque no ha hecho absolutamente nada, denunciando que es una persona
presa política que no tiene acceso a la luz del sol, que no tiene acceso a familiares, que tiene que además, por sus múltiples enfermedades, tomar una serie de pastillas, ha llegado a tomar hasta 40 pastillas diarias. Eso lo tiene una afectación que es brutal. Entonces, Jorge Glass, sin duda en este momento para nosotros no solamente seguir replicando la injusticia que se comete en el Ecuador con Jorge y con todos los otros casos, sino que además Jorge es un trofeo de la derecha que tiene que ser denotado como tal, porque eso es lo lamentable de la naturalización que decíamos. Y la CIDH, digo para la gente que nos escucha, es nada menos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. No es que está haciendo la denuncia un organismo que pudiera... Correísta. Claro, correísta. Bueno, pero en fin. Qué difícil, ¿no? También me hace acordar a Milagro Sala, pero bueno, peor, porque ella está... Julian Assange también. Y a Julian Assange. Imagínate. Son trofeos. Claro, son casos ejemplares que sirven para, además, como advertencia a otros que se animen a hacer disciplinar, como dijo Cristina en algún momento determinado. Exactamente. ¿Y cómo está la situación también, ya que mencionamos Jorge Glass, Ecuador, bueno, un poquito cómo está la realidad dura de tu país? Hablaste de la violencia, el fascismo, ¿cómo está también el pueblo ecuatoriano? Si hay algún tipo de resistencia. Mira, la situación es tan compleja porque yo digo, pasamos de un encierro por la pandemia que fue muy duro en Ecuador, porque además recordemos que en esa época Moreno, que presidía, que fue además producto de esta transición de la traición, la pandemia fue para nosotros nefasta. Cadáveres en las calles, pudriéndose realmente hasta que llegue la ayuda. Cientos de personas que murieron por no tener acceso a una pastilla o a un respirador por ineficiencia del Estado. Y eso generó ya un terror. Es decir, la gente se encerró con terror. Luego se abren las calles y viene el crimen organizado. Y el crimen organizado entonces tiene a grandes sectores de la población. Hay sectores totalmente tomados por el crimen organizado y estamos hablando principalmente de la parte costera o fronteriza, especialmente con Colombia, y eso vuelve a poner un estado de terror. Entonces prácticas de tener personas colgadas en puentes, sicariatos, matanzas todos los fines de semana. La semana anterior hubo 14 personas asesinadas en un boliche. Entonces, lo que tienes realmente es una situación en la que incluso la organización es compleja, porque por un lado tienes el terror aplicado desde el Estado con la fuerza militar y por otro el tema del crimen organizado y el sicariato. Es lamentable lo que pasa en el Ecuador y es profundamente preocupante, porque después de las experiencias que vimos de la historia colombiana y mexicana en sus respectivos momentos, donde esto se acentuó, entonces decimos, Ecuador le toca una historia muy larga de recuperación, pero tenemos que dar la batalla de algún lado, porque lo que tenemos ahora, nosotros, miren, pasamos de un Moreno, que fue el hecho de la traición, a un banquero, que no hace falta que explique mucho lo que significa tener un banquero de presidente, y ahora tenemos nada más y nada menos al hijo pródigo de la oligarquía. O sea, no es el que quiere ser, no, es el hijo pródigo de la oligarquía. Es el hijo de la persona más rica del Ecuador, la mayor deudora del fisco, y además es quien está investigado. Que vivió en Estados Unidos. Que nació además, nació en Estados Unidos. Se formó, después vino para ser presidente. Exactamente, a su primer trabajo, como decimos nosotros, ¿no? Y también es una persona que tiene investigación, bueno, su familia y su corporación, que son las principales bananeras del país, tienen investigaciones en Europa por cargamento de banano lleno de cocaína que llega a Europa desde embarcaciones y cargamento ecuatoriano. Entonces tienes una situación en la que tú no comprendes cómo una persona así se sostiene en un gobierno con un empobrecimiento brutal, donde 6 de cada 10 ecuatorianos están en la línea de pobreza, es decir, hay un retroceso que en 6 años no ha pasado en ningún país sin guerra. Pero se sostiene porque Estados Unidos lo sostiene. Ah, no, por supuesto. Pero digo, también ese terror de Estado permite un pueblo anestesiado. Y eso hay que saber cómo leemos también desde la clase política. Y atemorizado, estaba viendo la tasa de homicidios por 100.000 habitantes en Ecuador, del 47 por 100.000, el doble de la de México. Y la de México está considerada como una de las más altas a nivel mundial. Fíjate que Ecuador, el doble. Pero mira, Tilo, y junto con lo que decía Telma hace un rato, cuando nosotros teníamos base militar norteamericana, la base de Manta, dichosa base de Manta, nosotros teníamos 17 homicidios violentos cada 100.000 habitantes. Sale la base de Manta y llega la Revolución Ciudadana, sale la base de Manta. Correa no permite que se renueve. No se renueva el contrato, entonces sale base de Manta,
sale y expulsamos a la embajadora norteamericana, sale Fondo Monetario Internacional, sale Banco Mundial, sale USAID, o sea, territorio libre. Bueno, ¿qué pasa? Logramos bajar los indicadores. Por eso es que yo lo pongo, porque es una falacia que nos metieron, que la presencia de bases militares norteamericanas mejora en la seguridad de nuestros países. Todo lo contrario. Y Ecuador es una muestra absolutamente clara. A ver, 17 homicidios con base de Manta. Sí. Sin base de Manta, 5 homicidios cada 100.000 habitantes, el segundo país más seguro del continente. Absolutamente. Y ahora vuelven con DEA, con Comando Sur, con Mossad, con Galápagos entregada a los Estados Unidos para vuelos militares diarios, hoy tenemos cerca del 50. Y si esto fuera poco, también con Eric Prince y las corporaciones privadas que también las traen para también por el verso de la seguridad y todo lo contrario, ¿no? Están sembrando el crimen. O sea, bueno, cuando nosotros nos ponemos a analizar y vemos realmente qué es lo que está pasando, porque a ver, decimos cómo de manera tan acelerada un país tan pacífico se convierte en el país más violento del continente. Bueno, Moreno empieza justamente y él retoma con Mike Pence, el entonces vicepresidente de Estados Unidos, en visita en Ecuador, entrega a Julian Assange, retorna con el Fondo Monetario Internacional, $3,000 millones para equipamiento militar, entrega las Galápagos a los Estados Unidos. Entonces empieza ahí a haber un desajuste del Estado y retirada del Estado. Esto es básico. En física, ¿cuál es la norma básica de la física? Ningún espacio se queda vacío. Si sale el Estado y estás en un país que es estratégico, porque uno dice, no, es que porque Ecuador como... No, Ecuador es un país pequeño, pero es estratégico. Tiene el segundo puerto más importante, el segundo puerto marítimo más importante del Pacífico después de México. Es un país dolarizado y está sándwich de dos países productores. Claro. Entonces convierte justamente en un país absolutamente estratégico para la avanzada del crimen organizado y por supuesto de mucho interés de los Estados Unidos. Entonces en ese sentido decir ahora que la situación ecuatoriana es muy compleja. Ayer conversábamos justamente con Cristina porque me preguntaba a ver cómo está esto, la lección, ya saben que uno va a dar la lección, a ver cómo está el tema de la tasa de empobrecimiento, cómo está la inflación, cómo está el PIB, qué está pasando con el crimen organizado, etcétera, etcétera, etcétera. Pues uno lo cuenta, porque claro, en el día a día uno ya lo cotidianiza, pero uno lo cuenta, y cuando yo le conté a Cristina, yo me digo, te impactó. Es un escenario no dramático, es un escenario catastrófico. Así es. Entonces recuperar eso es un reto, y tiene que ser un reto para la izquierda y el progresismo, porque la derecha, conforme va la tendencia regional de ser una derecha cada vez más fascista, esto se va a ir profundizando. No es que esos son la solución para pacificar, no. Aquí las leyes de Bukele y los encierros, etcétera, la violación de derechos humanos, lo único que hace es caotizar las situaciones de nuestros países. Algo tenemos que hacer, y ahí está el reto también de nosotros. Es decir, si llegamos a un punto en el que Argentina sigue eligiendo y sigue prefiriendo a Milei, y en el que Ecuador sigue prefiriendo y votando por Noboa, entonces algo estamos haciendo mal, algo nos falta hacer, y ahí yo creo que está el debate fundamental. Y comparado con, a ver, vamos a ver un ejemplo más esperanzador, que es donde estás viviendo ahora en México. Gaby está viviendo en México, pero bueno, justamente, ¿no? México venía antes de Andrés Manuel López Obrador también de 30 años de una situación trágica también, de territorios enteros controlados por el narcotráfico, las bandas criminales, una situación semejante a la que están llevando o ya está inmersa hoy en Ecuador. También vemos a Colombia intentando empezar a sentar las bases para poder recuperarse en el caso de Colombia, más tiempo todavía de esa tragedia. ¿Cómo lo ves en México? ¿Cómo ahora, ya con el segundo mandato de la Cuarta Transformación, con Claudia Sheinbaum a la cabeza, cómo están pudiendo revertir todos esos años de tragedia que habían convertido a México también en eso que hoy es Ecuador? Yo digo que México es como el equilibrio para nosotras y nosotros que militamos y que estamos en el análisis de la región. Y lo digo porque en ese momento México está viviendo un muy buen momento. Ayer lo conversábamos también, Cristina decía, es como nuestro 2015, en Ecuador es como nuestro 2013, hoy México está viviendo ese momento en el que políticamente tienes una avanzada, logras instaurar una cierta hegemonía política, discursiva y de la praxis política que te permite avanzar aceleradamente.
Entonces, claro, si todas las funciones del Estado y logras hacer una mayoría para la avanzada de derechos y reconoces los derechos de las mujeres, de las personas de las diversidades sexuales, de los trabajadores, de los jubilados, de la salud, de la educación, etcétera, promueves estados de bienestar. Entonces, en ese sentido, México en esta segunda ola, porque recordemos que cuando vino toda la arremetida de la derecha, fue Andrés Manuel López Obrador que logra decir, a ver, vamos, aquí tienes justamente este libro del segundo turno, donde Andrés Manuel dice, a ver, un ratito, gana después de 30 años y 3 fraudes electorales, que no son menor cosa, no son menor cosa, gana la presidencia y empieza, sabes que para mí una imagen, donde digo, esta imagen es como la imagen más fuerte que podemos tener del cambio político ideológico en México, es que por primera vez en la historia, en una parada militar de México, el principal orador era el presidente de Cuba. Ay, qué lindo. Cuando yo vi esa imagen, que además me arrancó lágrimas, sí, yo dije, carajo, o sea, algo está pasando, algo pasa, serio, claro. Algo pasa. Y eso, que es además dignificador, no es solamente un tema de hermanamiento, es un mensaje absolutamente claro de por dónde va la disputa de este momento. Y ahora ya estoy cansada de escuchar en todos lados que estamos ante el nuevo orden global. Yo digo, Dios mío, ya que se acabe de construir o de fraccionar o lo que sea, pero vamos años debatiendo el nuevo orden global. Ahora el BRICS está marcando necesariamente esto, pero México, justamente en esta reconfiguración del mundo, no solamente por su potencia económica, sino por estar vecino del que ahora se convierte en una amenaza real para toda la humanidad, porque estamos hablando de la humanidad, no del territorio, sino de la humanidad. Entonces tú entiendes ahora cómo Claudia Sheinbaum asume una postura tan digna en sus formas. Yo siempre digo que acá los del sur, los latinos del sur, somos más pasionales, más no sé cuánto. Al norte es un poquito más, bueno, no es tan expresivo el asunto. Andrés Manuel, pues tuvo lo suyo, Claudia tiene lo suyo. Más moderados, ¿no? Pero ves a una Claudia que levanta el teléfono y le dice a Trump, a ver, ubícate, y patean 90 días más los aranceles. Entonces despacito le dice todo lo que le tiene que decir. Entonces funciona. Y tal vez cerrar esta reflexión en este momento. La historia y la coyuntura en este preciso momento nos está enseñando que frente a la radicalización de las derechas no puedes flexibilizar a la izquierda. Tal cual. Ya pasamos aquí en Argentina, sí, claro, con un flexibilizador de la historia. Lo tenemos acá al lado, en Chile, lo tenemos en Bolivia, miren todo lo que está pasando, es decir, las radicalizaciones en sus momentos históricos son diferentes y tienen matices diferentes, pero frente a una derecha cada vez más fascista, cada vez más radical, la izquierda tiene que radicalizarse, y una de las cosas que yo creo que esta generación tiene mucha responsabilidad es en la humanización de la política y del proceso, porque lo que están jugando justamente es a deshumanizarnos, tratar al pueblo de Gaza como personas que no tienen ni siquiera personas, claro, como seres que ni siquiera tienen que existir en esta tierra, despojados absolutamente. Deshumanizar a los niños en el Congo, deshumanizar a Haití, nadie habla de Haití. Nadie. Y mientras todos nos seguimos deshumanizando, el odio hacia los feminismos, el odio a las diversidades sexuales, también marca una deshumanización. A los originarios. A los pueblos originarios. Sí. Entonces digo, nuestro reto y nuestra principal apuesta de radicalización en estos momentos de la historia es la humanización. Y ojalá cada vez más podamos debatir en eso, cada vez más podamos accionar y organizar alrededor de eso, porque algo tenemos que hacer. Así es. Gabriela, como tú misma dijiste, sabemos que te tenemos que soltar, aunque no queremos, porque justamente ahora igual es acá la vuelta en el PJ Capital, que es en San Juan, es acá la vuelta, así que llegás en 2 minutos, estás acá nomás, pero justamente es a las 7 la presentación de este libro de Natalia Salvo. Pero si querés minimito contar, porque antes nombraste el IDEAL que vos dirigís en México, contar un minimito de qué se trata este instituto que vos dirigís. Bueno, el Instituto para la Democracia Eloy Alfaro, que ahora lo estamos cambiando a Instituto de Estudios de América Latina, lo instalamos, bueno, Eloy Alfaro, se instaló en México
México a raíz del exilio. Entonces nuestro apego territorial pues llevó a elevar a este gran personaje de nuestra historia. Es un instituto que lo preside Rafael Correa, que yo lo dirijo y que tiene una serie de colaboradores y colaboradoras de la región, porque es un instituto que nos dedicamos a formación y capacitación política desde la izquierda y con prácticas de ejercicio de gobernabilidad. Muchos jóvenes, hombres y mujeres de la región que están enfrentando tareas de lo público se encuentran con mastodontes, porque además la institucionalidad del Estado liberal es una cosa que tenemos también que debatirla y que transformarla. Entonces es como desde la formación dar herramientas de gobernanza para poder desde la izquierda seguir transformando las cosas más allá de el pensamiento. Así que invitadas e invitados todos a visitarnos en la página web. Tenemos charlas, libros de descarga gratuita, todo, porque esto es colaborativista. De esto a nosotros lo que nos interesa es seguir construyendo redes de reflexiones, de apuestas a cambios de la matriz cultural, de apuestas intelectuales, conceptuales, pero también de praxis. Así que bueno, ahí están las redes del Instituto para la Democracia y el Faro, y ahora lo que vamos a hacer es justamente una convocatoria que la abrimos ya en 10 días, que es para nuestro curso de ambientalismo popular, justamente donde queremos ver la interseccionalidad que tiene el tema de la protección del ambiente con la vida de los seres humanos. Está maravilloso libro de José Seoane, te lo recomiendo, que acaba de salir con prólogo del doctor Atilio Borón sobre el tema de... Muy importante, ¿no? Es el no sé si está a la venta. Está la preventa. Está la preventa, sí. Bueno, la página. La página es www.institutoideal.com. Así que síganos ahí y bájese en todo, porque además hay muchas charlas, muchas clases, libros, literatura, y ahora la intención, bueno, estamos generando una app que muy pronto va a estar para descargar gratuita igual, donde vamos a poner el diccionario zurdo. Vamos a volver a retomar la otra parte de la historia zurda, de la historia desde lo zurdo, para volver a reivindicar personajes de nuestra historia que otra vez quieren ser vilipendiados y que no lo podemos dejar, porque ahí está gran parte del legado que esta nueva generación tiene que seguir potencializando, viendo siempre no atrás con la nostalgia, sino que eso nos sirva para recargar pilas y ir siempre hacia adelante. Muy importante, muy importante. Muy bien, muchísimas gracias, Gaby, un honor tenerte acá. A ustedes siempre, mi abrazo eterno, gracias mil. Gracias. Está acá Gabriela Rivadeneira, ecuatoriana, la queremos mucho, una referente intelectual y política de América Latina. Vamos a una tanda en Diálogo Internacional y enseguida volvemos. Diálogo Internacional. Atilio Borón y un gran equipo analizan la cuestión latinoamericana en primera persona. Diálogo Internacional. Los sábados a las 18 en AM530. Somos Radio. Somos Radio. AM530. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate, tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Hay que tener memoria, pero también cuestionarnos todo el tiempo. ¿Memoria y qué? ¿Memoria y cómo? ¿Memoria y para dónde? Voces y cantos, historia y futuro. Lo que fue y será de las madres de Plaza de Mayo. La Plaza y la Palabra, con Demetrio Iramain y Luis Iramain. Los domingos a las 13, en AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo.
Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia. Después del abuso sexual, relatos de tratamientos psicoanalíticos, un libro de Andrea Agazarian que visibiliza esta problemática que es un verdadero crimen contra las infancias y adolescencias. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Siempre se van los imprescindibles, ¿viste? Pero quedan los discursos, si vos querés y los escuchás, son libros de política. Esto ya no le pertenece solo a los compañeros de Sanón. Esta lucha de aquí, de este lugar, nos pertenece a todos. Y permítanme que además de ser piquetera, sea también parte de la fábrica Sanón, sea parte pequeñita de una máquina que se mueve, de una cerámica que sale. ¡Basta de abrir merenderos y comedores! Abramos fábricas, abramos lugares de trabajo, cooperativas. No pidamos tanta plata para regalar comida donde los niños no saben de dónde vienen y todavía tienen que agradecerle al puntero político que se las trae. El país está prendido fuego, pero esto es el fuego más grande que podemos prender. Eve de Bonafini, AM 530. Somos radio. Somos Eve. Diálogo Internacional, hasta las 20 en AM 530. Somos Radio. Diálogo Internacional, una mirada de nuestra América. Les cuento que hay mucha gente escuchando el programa que la felicita a Gabriela Rivadeneira, que se acaba de ir, que agradece la palabra tan clara y tan cálida también de Gabriela. Bueno, y muchísimos mensajes que nos siguen llegando y que agradecemos un montón, pero ya mismo vamos a dar paso con un cariño enorme y con un sentimiento de mucho honor y mucha gratitud por recibir ahora a Carmen Arias, que es la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Y bueno, Carmen, realmente te agradecemos mucho por poder estar acá un rato en Diálogo Internacional con Natilia Borón, con Telma Luzzani, con Federico Montero y con quien te habla, Paula Klachko. Marcelo Rodríguez está de viaje, está en Chile, que también participa del programa. Y bueno, te saludamos, Carmen. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes, gracias por el llamado. No, gracias a vos, Carmen. Y bueno, entre tantas cosas, en realidad lo que más teníamos ganas de hablar con vos, porque este es un programa de política internacional, es sobre tu viaje. Estuviste en Venezuela, en la Venezuela bolivariana, en la República Bolivariana de Venezuela, participando hace unos días de muchas actividades, de seminarios, también hubo un proceso electoral. Bueno, queríamos que nos cuentes un poco tu experiencia en la Venezuela revolucionaria. Bueno, la verdad que para mí fue una experiencia increíble, porque es la primera vez que hago un viaje así largo con las madres, pero y Venezuela, la verdad que uno escucha acá a los venezolanos que se vinieron para acá y para otros países, y la verdad que es mentira lo que dicen, porque la gente, yo no vi a nadie pidiendo limosna, como tenemos en Buenos Aires. No vi a nadie durmiendo en la calle, como tenemos continuamente cada vez más en Buenos Aires. La gente es trabajadora, tiene trabajo, y vive como vivimos todos los más o menos, toda la gente. También había
decían acá que los negocios estaban desabastecidos. Mentira. Nosotros fuimos a la vuelta del hotel, teníamos 2 supermercados y fuimos más que nada a chumear un poco. Y la verdad que como pasa acá en los lugares donde la gente está más o menos bien. Así que la verdad que no sé por qué hay esa mentira. Ahora, con nosotros, ¿cómo nos han tratado? ¿Con qué cariño? ¿Con qué respeto? En el hotel, increíble. Ya nos esperaba, cuando llegamos en el aeropuerto de Caracas, nos esperaba un micro con 2 señoras, una un poco más grande, otra un poco más jovencita, que nos acompañaron a todos lados. A todos lados íbamos, pero no te dabas cuenta que no era porque las mandaban o porque, por supuesto que alguien las puso, pero con el cariño y con el respeto que nos trataban, fue realmente emocionante. Qué lindo. Y sí, Carmen, vos sabés, ustedes saben que las madres de Plaza de Mayo son una referencia enorme en el mundo entero y en los pueblos en lucha, y los que están también sufriendo los estragos del imperialismo, son toda una referencia, así que me imagino la emoción enorme de la militancia revolucionaria en Venezuela de recibirlas, ni más ni menos que a ustedes. Y a Eve también la querían muchísimo. Acá en este programa tuvimos la oportunidad de entrevistar al presidente Nicolás Maduro y que hable directamente con Eve de Bonafini. Eve siempre puso la radio y todo al servicio de la revolución bolivariana. ¿Pudiste encontrarte con las autoridades de allá? Nos encontramos con Maduro, no pudimos, estuvimos con él, pero no así en una charla ni nada, el día que fue a votar. Ajá. Ese domingo, cuando fue a votar, estuvimos en la escuela donde él votó, y la primera frase, una vez que terminó de votar y que estaban ahí los periodistas, lo primero fue: están con nosotros las madres de Plaza de Mayo, pero no sé, nos dijo cualquier cantidad de elogios, y después pensábamos verlo al otro día, pero lo que pasó, que ganaron la fase por el 85%, las elecciones, y después el lunes, la votación fue el domingo, y el lunes hubo marchas, hubo gente que lo iba a ver, la verdad que no nos pudo recibir porque no le dieron los tiempos. Pero estuvimos con algún otro político en los actos, porque estuvimos todos los días actos, y en todos los actos se nombraba a las madres. Claro. En todos. Y me imagino la emoción. Estuviste participando del Foro Internacional por una Humana Humanidad, por el Equilibrio del Universo. Bueno, pero yo te quiero hacer una preguntita y le doy la palabra a Telma y a Tilio. ¿Vos viste, Carmen, perdón si te tuteo con cariño? No, por favor, al contrario. No. ¿Vos viste, Carmen, que a la derecha, el fascismo, el imperialismo, la llaman dictadura a Venezuela, ¿no? La dictadura cubana, la dictadura venezolana, todo justamente? Yo te quería preguntar una reflexión a vos, a las madres que tanto tienen que ver y tienen tan claro lo que es una verdadera dictadura, la dictadura del capital, genocida, cívico-militar, eclesiástica que sufrimos acá. ¿Qué reflexión haces cuando escuchás que las derechas llaman dictadura a ese proceso popular que está viviendo Venezuela? Y yo digo que la dictadura son ellos. No es Maduro, ni era Chávez, ni los presidentes de Cuba. No, la dictadura son ellos, porque ahora en este momento en nuestro país no tenemos una dictadura. Si la gente está cada vez peor, es una dictadura, lamentablemente está elegida por el pueblo, pero es lo más parecido a la dictadura que tuvimos en los 70. Y bueno, allá pasa lo mismo. Para nada es una dictadura, todo lo contrario. Y hay cantidad de gente que hemos estado con ellos y que lo aman a Maduro.
Ahora, Carmen Atilio te habla, es muy interesante. Hola, Atilio. ¿Cómo estás? Un gusto tenerte acá. Bueno, en la radio de ustedes, las madres, ¿no es cierto? La 530. Es muy importante eso que vos, digamos, comparás la escena urbana argentina con tanta gente tirada en las calles, durmiendo en las noches de invierno o revolviendo en los contenedores de basura. ¿No viste nada siquiera remotamente parecido en Caracas? Para nada. Anduvimos así en algunas plazas también, inclusive una chica me acompañó, una de las señoras que estaba con nosotros me hizo hablar con ella, me contó que antes de este gobierno ella la pasaba re mal, tenía una casa que se le venía abajo y bueno, ahora tiene un puesto en una plaza y nos dijo que ya tenía su casa arreglada, que no le faltaba nada. Por supuesto, eso no quiere decir que vivan en los lujos espectaculares, claro. Pero una mujer joven era y me dijo que ellos están agradecidísimos de Maduro porque la gente humilde puede arreglar su vida. Qué bueno, ¿no? Qué importante eso, ¿no? Para contradecir toda la ofensiva mediática contra Maduro. Claro, estuvimos uno de los primeros eventos era por la paz y en contra de las guerras, que había representantes de todos los países, pero también estuvimos en el grupo de las madres que rescataron los hijos que Estados Unidos los habían secuestrado y bueno. Eso es impresionante. Y ellas lo dicen que gracias a Maduro pudieron recuperar sus hijos. Y están todos nuevamente en Venezuela. Y gracias a Maduro. Sí, justo te iba a preguntar sobre eso, porque hay que recordar al oyente que lo que sucedió fue que con estas leyes de anti-inmigración, lo que hizo el gobierno de Estados Unidos fue separar a las familias, separar a los hijos de los padres, y en algunos casos encarcelar a unos y dejar a los otros. Sí, los encarcelaron a todos, algunos inclusive... nos contaban las madres que estaban maltratados, que le habían quedado secuelas todavía físicas de lo mal que la pasaron, que yo en ese momento, porque antes de empezar el acto estuvimos como en una oficina con varias de esas madres, y bueno, yo les marqué la diferencia con lo nuestro, porque ellas afortunadamente lo recuperaron, los nuestros están desaparecidos y son 30.000 en la Argentina. Afortunadamente ellos es otra situación igual, sí, claro. Pero bueno, para que vieran la diferencia y que el agradecimiento tiene que seguir cada vez más, porque gracias a un presidente que habrá hecho, no sé, algún convenio, no sé, ellos recuperaron a todos los hijos. Claro. Y la otra pregunta que te quería hacer, Carmen, es, si te preguntaban por el tipo de gobierno que nosotros tenemos acá, que si tenían curiosidad, si tenían, en fin, ¿qué les parecía con los gobiernos que hemos tenido anteriormente en Argentina tan distintos con respecto a este? No, claro, te digo que están muy, muy enterados allá. Es más, en los actos... en ese que eran de todos los países se habló de Milei y por supuesto criticándolo, y en todos los actos que lo nombraron era para criticarlo, no para elogiarlo. Y nosotros, bueno, le dijimos lo que estamos viviendo, lo que yo les digo a ustedes, que tenemos nuevamente una dictadura, que hay gente que no tiene para comer. Bueno, ellos están muy, muy enterados del tema. Y claro, lo comparan con lo de ellos y bueno, están contentos. Claro. Y bueno, date cuenta que la elección la ganaron por el 85%. Sí, ganaron, era una elección de alcaldes, recordemos, elecciones municipales, donde el chavismo ganó el 85% de las alcaldías de todo el país. Sí. Tremendo triunfo popular. Después el lunes fue en las calles, en todos lados. Nosotros igual tuvimos un evento también el lunes, que fue el de las madres el lunes. Pero vos veías las caravanas haciendo como una especie de marcha, y bueno, que por eso le contestaron a una de las señoras que nos guiaba,
que estuvimos esperando hasta tarde, que Maduro no nos podía atender por eso, porque estaba con toda esa gente. Claro, festejando. Claro, y también hubo elecciones, también se votó un referéndum por el proyecto proyectos de la juventud, en esto que están practicando, que es la democracia participativa y protagónica. Sí, también una cantidad de jóvenes impresionante. La verdad que la estadía fue maravillosa. Y bueno, y también los actos y todo todo muy bien organizado, no, la verdad fue una experiencia realmente hermosa. No pudimos pasear demasiado porque todos los días teníamos eventos. Claro, y sí, todos querían escuchar y ver a las madres de Plaza de Mayo. Carmen Arias, te agradecemos un montón tu participación en este programa, en tu casa, en la radio de las madres de Plaza de Mayo. Muchísimas gracias por estar, Carmen, en Diálogo Internacional. Gracias a ustedes por el llamado, y cualquier momento que necesiten, estoy. Bueno. Muchas gracias, Carmen, buenas tardes. No, gracias a ustedes, buenas tardes. Bueno, qué honor, qué hermoso escucharla, Carmen, su experiencia allá. Tenemos mucho para hablar de la República Bolivariana, pero bueno, como decimos en estos programas tan apretados, ahora tenemos dos temas más muy importantes. Vamos a retomar el tema de Venezuela, que lo vamos a analizar en profundidad, esta recuperación que no es, realmente es un hecho inédito, ¿no? Que en unos meses un gobierno popular haya podido recuperar a 252 rehenes de las cárceles terrible de torturas del Secote del Salvador, que además migrantes, ¿no? Sin haber cometido delitos, pero en fin, tenemos que ir a temas, ya estamos con un nuevo entrevistado que enseguida presentamos. También tenemos que hablar del tema Colombia, que es el tema que le sigue porque es importantísimo, también un hecho inédito. Realmente Álvaro Uribe, ¿no? El asesino, el matarife ese, que bueno, una valiente jueza lo ha condenado por una de sus múltiples crímenes. Pero eso vamos a hablar en un ratito, porque ahora, y también tenemos muchas cosas para decir también, ahora ya estamos en Diálogo Internacional, estamos conectadas con Guillermo Carmona. Él es un compatriota argentino, es abogado, es exdiputado nacional y exsecretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur en la Cancillería Argentina. Ese cargo lo tuvo durante el gobierno de Alberto Fernández. ¿Qué tal, Guillermo? Acá te saludamos Atilio Borón, Telma Luzzani, Federico Montero y Paula Klachko. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Buenas tardes, un gusto. Buenas tardes. Saludos a todos y a todas. Bueno, un gusto, Guillermo, gracias por atendernos en Diálogo Internacional. Bueno, hace unos días atrás vos estuviste tuiteando y bueno, estableciendo líneas muy claras sobre la denuncia de la presencia de esta empresa del Estado genocida israelí que se llama Mekorot aquí en nuestro país, y es un tema del que se sabe poco, se comenta, pero nos faltan fundamentos. Entonces queríamos entrevistarte para que nos pudieras brindar fundamentos para que la audiencia y nosotros podamos entender mejor eso. Perfecto. Saben que estoy con un retorno, me va a costar un poquito hablar, no sé si lo podrán resolver. A ver si está... Siento el eco. Gaby acá, Ahí creo que está mejor. Ahí creo que está mejor. Bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, miren, en primer lugar, me gustaría contextualizar las expresiones que yo he tenido. Hay que tener en cuenta que estamos en la Argentina con una desatención. Hemos estado, y creo que todavía estamos con una desatención enorme de lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza y en Cisjordania. Esto lo venimos advirtiendo, no somos muchos los dirigentes políticos que nos metemos en este tema, y lo venimos advirtiendo desde hace mucho tiempo. Para nosotros, para los argentinos y argentinas, lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza particularmente, pero también en Cisjordania, ya no puede ser considerado como un tema solo de la política internacional, solo como un tema aberrante que está ocurriendo en Medio Oriente. Se ha transformado, a partir de las posiciones sostenidas por el presidente de la Nación, en un tema de política exterior. Y yo veo con mucha preocupación que ese abordaje no está incluido. En general, es un tema que no ha sido debatido en el Congreso,
no hay posiciones claras desde la política, los partidos políticos en general no están diciendo nada. Y si bien ha crecido la condena al genocidio, creo que estas últimas 2 semanas han sido muy importantes en ese sentido. Ha crecido incluso dentro de Israel el planteo de parte de importantes organizaciones de derechos humanos, de importantes intelectuales y académicos. Aquí en la Argentina han habido expresiones, pero todavía la verdad que creo que es muy débil el planteamiento, sobre todo teniendo en cuenta que Milei ha adoptado una posición que transforma al genocidio, a esta situación de limpieza étnica, en un grave problema de política exterior argentina. Milei no solamente ha definido una alianza con Netanyahu, con el gobierno israelí, que la ha definido como de alineamiento automático, un vergonzoso alineamiento automático, sino que además ha convalidado el genocidio y las masacres que se están produciendo. En uno de sus viajes a Israel, él dijo que Israel no ha cometido ni un solo exceso en la Franja de Gaza. Y eso la verdad que ha pasado desapercibido prácticamente, salvo algunas reacciones en redes sociales. Ha habido muy poco planteo en ese sentido. Por eso me parece que se impone, por un lado, señalar la situación del genocidio, denunciar esta situación, denunciar la complicidad de Milei y de la Cancillería Argentina con esta situación inaceptable, y por otro lado se impone exigir medidas de parte del gobierno argentino frente al genocidio, medidas como ya hay otros estados, sobre todo de la región. Creo que es muy respetable la posición de Chile, de Colombia, entre otros países sudamericanos, respecto de adoptar medidas. Yo hice referencia a una de las medidas que se debería tomar, que es la de visualizar la presencia de empresas públicas israelíes en la Argentina que tienen contratos con la Argentina, con el Estado Nacional o con provincias. Allí hay empresas israelíes proveedoras de armamento para el Ministerio de Seguridad. No es un tema que yo conozca particularmente, pero también existe esta empresa Mekorot que entró con el gobierno anterior en acuerdo con distintas provincias, que es una empresa pública israelí y que tiene una fuerte injerencia en este momento. Yo lo conozco el tema por mi provincia particularmente. Es una empresa de agua, decía, ¿no, Guillermo? Exactamente. Aparte, también en el contexto en el que también se está lanzando la privatización, ni más ni menos, de AISA, ¿no? De Aguas y Saneamiento Argentina. Por otro lado, se le da cabida a esta empresa. Mekorot también es una, digamos, no sé bien cómo son los acuerdos. Se trata de una semi-privatización. ¿Cómo es la cuestión de Mekorot? Porque tiene acuerdo con un montón de provincias y de todos los colores políticos. Sí, exactamente. Miren, yo considero que es muy importante visualizar que el acuerdo con Mekorot, yo voy a hablar del caso que conozco, que es el de la provincia de Mendoza, que es el caso de mi provincia. Yo he sido secretario de Ambiente de mi provincia, así que desconozco la temática, y el tema hídrico en mi provincia es un tema muy sensible, muy delicado. Aquí en Mendoza, Mekorot ha hecho un relevamiento, una suerte de diagnóstico, para lo cual el gobierno provincial le ha pagado una importante suma en dólares. Es un diagnóstico que no hace otra cosa, lo que han publicado hasta el momento, que repetir los múltiples diagnósticos que organismos públicos mendocinos, como el Departamento General de Irrigación, o nacionales como el Instituto Nacional del Agua, ya habían realizado, ¿no? El diagnóstico sobre el diagnóstico. Lo más preocupante es que se plantea a futuro que esta empresa proveería un plan, y lo están haciendo, que esto es muy significativo, con personas que han sido funcionarios públicos antes de Mendoza, que han sido técnicos en estos organismos públicos nacionales o provinciales en mi provincia, y que ahora están trabajando para esta empresa. Ni siquiera hay una presencia de técnicos o especialistas israelíes de otros países aquí, lo cual marca la injustificación de que esto se haga
con una empresa extranjera, en este caso con el agravante de una empresa pública israelí que entre otras cosas ha sido denunciada. Yo conozco particularmente el caso de la denuncia de Amnistía Internacional por el manejo del recurso hídrico, particularmente en Cisjordania, en favor de los colonos israelíes y en contra de los residentes palestinos. Es decir, hay una denuncia internacional ya existente contra esta empresa en relación con conductas coloniales. Sí, exactamente, y que tendrían que ver con la restricción del acceso a un recurso que está calificado como derecho humano, ¿no? Por otro lado, surgió de actores del propio oficialismo, del propio gobierno de Milei, una expresión de que Mekorot tendría intervención en la privatización de AISA y que sería un potencial comprador. Esta empresa desmintió la versión, pero reitero, salió de un subsecretario que se llama Lanari, del área de comunicación del gobierno, así que esto no fue una suposición, digamos, ¿no? Creo que debe ser uno de los temas, no tengo dudas de que debe ser uno de los temas que Milei ha tenido en agenda en sus reuniones con Netanyahu. Guillermo, te saluda Telma Luzani, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Telma? Un gusto escucharte. Igualmente. Bueno, has hecho una extraordinaria red entre las posiciones del presidente Milei con respecto a Israel o al gobierno de Netanyahu sobre lo que podríamos decir un negociado, porque si hacen un relevamiento en Mendoza sobre un relevamiento que ya ha sido hecho, la verdad que el sentido no se le ve muy claramente cuál puede ser. La pregunta tal vez es difícil, pero ¿cuál es? ¿Qué presentís vos o qué pensás vos que hay detrás de todo esto a nivel geopolítico o a nivel económico, a nivel negociado? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Mira, Telma, pueden haber distintas cosas, pero hay que tener en cuenta que el lobby israelí es muy importante en la Argentina, en Estados Unidos. Hay un libro que yo lo recomiendo, de Mersheimer y de Waltz, que se llama El lobby israelí, para comprender cómo funciona el lobby israelí en Estados Unidos. Y creo que Argentina está en una situación muy similar, muy similar. Creo que el silencio de la dirigencia política tiene que ver con la influencia de ese lobby israelí. Y me parece que en ese sentido hay que llamar las cosas por su nombre. Me parece que más allá de los ataques que sufrimos quienes abordamos estos temas que son incómodos para una buena parte de la dirigencia política, me parece que resulta inadmisible que la Argentina tenga una relación de subordinación calificada como alineamiento automático con Israel y con cualquier Estado, ¿no? Yo sostengo que la Argentina, como país soberano, no se tiene que alinear automáticamente con nadie. Pero además es difícil explicar por qué con Israel, algunos dicen, bueno, los vínculos culturales de la comunidad judía argentina con la comunidad judía en Israel y a nivel global, dicen las afinidades, cuesta explicarlo, del país occidental, en el caso de Israel, y sobre todo cuando tiene un gobierno con rasgos teocráticos. Pero bueno, sostiene ese tipo de planteos. Con ese planteo, Argentina tendría que alinearse con España o con Italia por raíces culturales, por vínculos históricos. Reitero, lo digo de algún modo en función de evidenciar la flojedad del argumento. O con países árabes también, porque tenemos una colectividad árabe impresionante. Hay una comunidad árabe muy importante, digamos. No hay una justificación. Yo creo que aquí hay una matriz ideológica que es la que condiciona, y hay un fuerte lobby de fuertes actores empresariales, israelíes y argentinos también, incluso argentinos que no son parte de la comunidad judía, en función de intereses. Y me parece que yo lo planteo para el caso de la relación con el Estado de Israel, con la relación con Estados Unidos o la relación
con el socio principal de Estados Unidos, el socio europeo principal de Estados Unidos e Israel, que es Gran Bretaña, ¿no? No tenemos por qué tener una posición de alineamiento ni con esos estados ni con otros, ¿no? Es absolutamente incomprensible. Y se ha naturalizado, acá se habla del alineamiento automático como si eso fuera una política. Total. El alineamiento automático es la no política exterior argentina. Esto es lo grave, ¿no? Me parece que los tenemos que procesar más claramente y tenemos que rechazar este tipo de posiciones más categóricamente. Guillermo Carmona, te agradecemos muchísimo tu claridad, realmente nos ayudaste un montón a comprender esta cuestión de esta nefasta empresa del Estado genocida de Israel. Te agradecemos un montonazo la presencia en Diálogo Internacional. Sí, vamos a seguir muchas gracias. Consultándote en el futuro porque esto da para largo. Un abrazo, Guillermo. Gracias, un saludo a Tilio también para vos. Un abrazo. Una cosa, el libro que recomendó es bárbaro, se llama El lobby israelí de Maher Sheirman. Bueno. Vale mucho la pena leerlo. Bien, hay que conseguirlo. Es un clásico. Un clásico, sí. Antes de ir a la tanda, le pasamos un aviso, solamente una tremenda solidaridad con los compañeros y las compañeras del Movimiento Popular La Dignidad. En este momento hay un festival solidario porque los desalojó injustamente la policía del gobierno de la ciudad en esta semana, ahí en Bonplan, en un maravilloso centro cultural. La verdad que todos y todas las que puedan acercarse a hacerse presente allá, a bancar al MP La Dignidad, porque bueno, realmente es una decisión injusta, así que vaya nuestro abrazo desde Diálogo Internacional. Y ahora nos vamos a una tanda rapidísimo y volvemos con Colombia. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM 530. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Un mate abriendo la noche de los domingos, con la siembra de los que no están. Palabras que alzan la memoria y ponen luz sobre los ojos del porvenir. Mate amargo, con Omar López, los domingos a las 23 por AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. Eve de Bonafini, ejemplo de lucha, siempre acá, dándole calor al corazón. Costó mucho mantener la radio, muchísimo, ¿no? Hubo muchos tiempos de mala onda, de pandemia, de que me la querían quitar, de todo, bueno, pero a capa y espada la defendimos y mira, ahora está ocupando un lugar importante porque ha mejorado muchísimo la radio. AM 530, somos radio. Internacional y vamos con tema Colombia. ¿Querés, Telma, hacer una introducción a nuestra entrevistada? Una introducción muy breve porque tenemos una entrevistada muy importante, pero lo que sucedió es histórico en el sentido que por primera vez un expresidente de Colombia ha sido condenado
y privado de su libertad. Él es nada más y nada menos que Álvaro Uribe, del 2002 al 2010, es yo creo que el político más temido y más poderoso que ha tenido Colombia en el siglo XXI. ¿Por qué se lo acusa? Porque se lo ha hallado culpable de obstruir la justicia y de amenazar a testigos para evitar que lo vinculen con los escuadrones de la muerte y con las fuerzas paramilitares que son responsables, sabemos, de enormes crímenes de civiles en Colombia. ¿Cómo hizo esto él? ¿Cómo se consiguió la data? Bueno, el senador Iván Cepeda lo que hizo fue ir a Estados Unidos, entrevistar a los paramilitares, y los paramilitares le dieron toda la información. Estaban presos, toda la vinculación, todos los delitos, etcétera, etcétera. Es decir, que hay pruebas fehacientes de la culpabilidad de Uribe. No es un lawfare, no es ninguna persecución política como quiere hacer creer Marco Rubio de Estados Unidos, el canciller norteamericano, sino que realmente es culpable de esto. Y para que nos ilustre sobre esto, tenemos nada menos que a Consuelo Ahumada, que ha escrito un notable artículo el día de hoy, por lo menos lo vio hoy. Ella es profesora de la Universidad del Externado en Bogotá, Colombia. Consuelo, Atilio Borón te saluda, buenas tardes. Un saludo para ti, Atilio, y para todo tu equipo. Bueno, muchas gracias. Cuéntanos, porque hoy has hecho un artículo que realmente es muy importante y que quiero recomendar, pero dinos tú, así en síntesis, un poco avanzando sobre lo que dijo Telma, el significado enorme que tiene esta decisión de la justicia colombiana de sentenciar como culpable de 2 delitos al presidente Álvaro Uribe Vélez. Mira, aparentemente los delitos no son los más graves de todos los que ha cometido Uribe. Ajá. Pero a partir a lo largo de todo el proceso que empezó en el año 2012, o sea, hace 13 años, se dio a conocer pues buena parte del prontuario criminal de Álvaro Uribe Vélez. Álvaro Uribe Vélez es la figura más representativa de la ultraderecha en Colombia, y gobernó del 2002 al 2010, ha sido responsable de muchos de los crímenes cometidos durante el conflicto armado, vínculo con los paramilitares, cuando ganó la presidencia. Su trayectoria es anterior a cuando fue presidente, pero cuando ganó la presidencia puso al Estado central y las instituciones al servicio del paramilitarismo y del narcotráfico. Eso hay evidencias por todos lados. Quiero recordar también que durante todo ese periodo fue el enemigo de los gobiernos de izquierda de la región, se enfrentó con ellos repetidamente, fue cómplice en los intentos de Estados Unidos de invadir a Venezuela, primero, luego Duque hizo lo mismo, ¿no? La mano derecha el representante de Uribe en el poder, el anterior a Petro, hizo todo lo posible durante la pandemia. Es decir, es un personaje nefasto. El número 6.412 es muy emblemático en Colombia. Son los llamados falsos positivos que han sido documentados por la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz. Hay muchos más, ¿sí? Pero entonces es una reivindicación para las víctimas, es una reivindicación para los sectores democráticos y la izquierda, es un golpe muy duro para la ultraderecha, ¿sí? Carmen, te dice una cosa, explica para nuestra audiencia, cuando tú dices falsos positivos, salvo la gente que esté muy al tanto, no sabe de qué habla. Sí, disculpa. No, falsos positivos son los crímenes que cometen los soldados y alta jerarquía del ejército contra contra muchachos inocentes con el objeto de ganar ganar beneficios. Es lo que en Estados Unidos llaman el body counting, ¿no? Contar cuerpos, medir por sangre. Hubo unos generales sanguinarios al servicio de Uribe que contaban por sangre, exigían conteo de sangre entregada. Murieron muchas personas, muchachos desempleados, muchachos con problemas de discapacidad, y todo esto ocurrió en el gobierno de Álvaro Uribe, ¿no? Y los presentaban como si fueran guerrilleros. Guerrilleros, como bajas en combate. Bien. Sí, señor. Claro. Y todo esto ha salido a la luz ahora. No, ha salido a la luz ya hace rato, es decir, desde que terminó el gobierno de Uribe,
Uribe fue el que se opuso a la paz de Santos. Santos fue su ministro, pero después le impulsó la paz. Uribe es un convencido de que no hay paz posible con la guerrilla, sino solamente exterminarlas. Es la ultraderecha más sólida que hay en Colombia, y eso es lo que esa es la que le golpearon en una jueza muy valiente y una fiscal igualmente valiente, que han sido amenazadas y directa, indirectamente. Sandra Heredia es el nombre de la Sandra jueza. Heredia es el nombre de la jueza. Consuelo, una pregunta sobre la situación, justamente, porque tengo entendido de que está muy polarizada la sociedad colombiana. Hemos escuchado lamentablemente a Estados Unidos decir que a los jueces son radicales, que se comete una injusticia con un excelente expresidente como ha sido Uribe, eso por parte de Estados Unidos, pero también tengo entendido que la misma sociedad colombiana está polarizada. ¿Es así? Explícanos un poquito cómo está la situación. Mira, sí, ha estado polarizada hace mucho tiempo, uno podría decir desde antes del gobierno de Uribe. Uribe acabó de polarizar todo eso. Llevamos como 25 años en esa polarización realmente, pero con el gobierno de Petro se ha polarizado todavía más. Hay una oposición férrea a cualquier intento de reformas sociales que buscan, pues no son los cambios radicales, sino frenar un tanto el neoliberalismo y por supuesto afectar al sector financiero, que es el que más se beneficia, como en toda América Latina, de la salud, de la educación, de los servicios públicos. Entonces, sí ha habido una polarización muy fuerte. Hace menos de un mes hubo un intento de golpe de Estado a Petro por un exministro. Nuevamente Marco Rubio se presentó a favor en contra de Petro. Ahora tienen la idea de la narrativa de que es de drogadicto y que no puede gobernar. Ya la persona que hizo la denuncia se retractó, dijo que no tenía pruebas de nada, pero Marco Rubio y los representantes a la Cámara del Partido Republicano han seguido en esa misma tónica. Le cortaron ya la mitad de la ayuda a Colombia, o anunciaron que se le iban a cortar Díaz Bacard por cuenta de que teníamos un presidente inepto, y los ataques han sido permanentes con la complicidad de las élites de ultraderecha en Colombia que han pedido que eso suceda. Los gremios, por ejemplo, los gremios de la producción, los principales gremios, algunas figuras del uribismo le han pedido a Trump y a Marco Rubio que le ponga más aranceles a Colombia, que le recorte la ayuda, que no le dé la certificación. Ahora en octubre los países recibimos la certificación por colaborar, los países andinos, por colaborar o no con la lucha contra el narcotráfico. Es casi seguro que lo van a desertificar. Eso tiene impacto gravísimo en la economía. Ahora los bancos funcionan con esos, digamos, con esas medidas no suficientes para que los bancos bajen la calidad de la economía colombiana. Le tienen que pagar más, el país tiene que pagar más por la deuda externa. Mejor dicho, Colombia está en una situación grave y el presidente Petro se está defendiendo como puede. Porque justamente la trascendencia de esto que ha sucedido, de condenar a Uribe, es de tal importancia, me parece a mí, que justamente el temor que yo tengo, que fantaseo de alguna manera, es que puedan volverse a decir, cuando él apele o por las presiones de Estados Unidos, se pueda volver atrás y perder todo esto que se ha avanzado. No sé cómo lo ves vos, o es una visión muy pesimista. Sí, no es pesimista, es posible. Es decir, esto es una lucha que no se ha definido. Yo creo que podríamos hablar en América Latina, la lucha de los gobiernos alternativos, progresistas, por sacar adelante, por empezar a sentar las bases de la transformación social, es muy dura, ¿sí? Y con Trump en el poder cualquier cosa es posible. Entonces, bueno, la idea, a Petro le queda un año, tiene que corregir algunas cosas, por supuesto hay cuestiones que no van bien, pero es muy importante perseverar, y muy importante es y ha sido la movilización social casi que permanente. En eso el movimiento sindical, los movimientos sociales, el movimiento indígena han estado pendientes de respaldarlo en todo momento, y de entender que lo fundamental es que Petro quiere ponerle freno a los intereses del capital financiero y quiere devolverle la dignidad al país. Es decir, todo lo que ha dicho, el apoyo a Palestina también le ha costado mucho aquí
con el lobby judío. Es decir, hay una serie de elementos, la ida a China, ya fue suficiente entrar al banco de los BRICS. Todo eso ha sido motivo de ataque permanente por parte de Trump y de su gobierno. Y sabemos que la tiene dificilísimo porque son décadas, tal vez siglos de una Colombia no destrozada, sumida en tragedia. Este tipo, Álvaro Uribe, bueno, recién ahora empezamos a ver la puntita del iceberg de todo un proceso de justicia que tendría que implementarse por todos sus crímenes que vos relataste y muchos otros, ¿no? Pero te hago una pregunta, y es la última, pues se nos va el programa, Consuelo. Esto un poco le salió el tiro por la culata, porque en realidad tengo entendido que había sido una denuncia de Uribe contra Iván Cepeda, y al final se le dio vuelta y se le hizo este juicio porque por los falsos testimonios y todo que trató de imponer Uribe para inculpar a Iván Cepeda, que además recordemos también parte de la historia trágica de Bolivia, perdón, de Colombia, hoy estamos con Colombia, todo de Colombia, es que también el mismo Iván Cepeda es hijo de un referente que fue asesinado de la Unión Patriótica, también asesinado como a tantos otros miles de políticos dentro del sistema institucional en los 80. Te pregunto eso, ¿no? Si le salió este tiro por la culata y... Exactamente, ese es el término, le salió el tiro por la culata. Él pensó que la tenía toda ganada, trató de reelegirse otra vez, trató de seguir ahí, y empezó a perder poco a poco. Digamos, también es un llamado a la esperanza. Uno cuando se ve muy desesperanzado frente al futuro del país, bueno, pasan cosas como esta. La Corte Suprema fue capaz de revertir esa acusación, hay que decirlo. La Corte Suprema que, pues, con Petro no ha estado realmente muy bien en cuanto a aprobación de reformas, pero sí fue capaz de revertir eso. Empezó el juicio, casi que lo exoneran con el gobierno de Duque, puso a dos fiscales que parecían más bien abogados defensores, y cuando ya en el gobierno de Petro cambia la fiscalía, él hace una propuesta de 3 mujeres, y una de esas mujeres es la fiscal que pone una mujer también que desde la fiscalía tiene un comportamiento heroico, lo mismo que la jueza que lo condena, ¿no? Claro, por eso no se puede decir que es un caso de lawfare, porque fue un tema empezado por el mismo Uribe. No, empezando por eso, no, para nada. Y yo diría, un caso de esperanza. Nosotros estábamos desesperanzados frente a lo que representa Uribe. Ya gana Petro y bueno, fue la primera alegría y sabíamos que era el principio del cambio. Ojalá que siga. Y todo. Bueno, Consuelo, se nos va el programa, así que te tenemos que despedir, te mandamos un gran abrazo, gracias por estas palabras que realmente han esclarecido. Un gran abrazo. Gracias, Consuelo. Bueno, la verdad que este tema meritaba más tiempo, pero hoy fue un programa así muy, muy apretado. Vamos a continuar con el tema de Colombia, porque bueno, da para mucho. Aparte, hoy pensaba la palabra manifestaciones a favor de Uribe. Claro, porque sí, por supuesto, Marco Rubio también ya habló a favor de Uribe, igual que con Bolsonaro en Brasil. Pensaba en la palabra motosierra, que este engendro que nos gobierna acá tanto le encanta y la levanta por ahí, y en Colombia la motosierra es símbolo de Uribe porque cortaba cuerpos con la motosierra, y bueno, y eso era uno de los miles de casos que aparecieron impulsados por Uribe, vinculado al narcotráfico y al paramilitarismo. Y digo lo último, que lo dejo ahí picando, Iván Cepeda se nombra como posible precandidato a presidente del año que viene, así que bueno. Bueno, una sola cosa, se cumplen 80 años este 6 de la primera bomba atómica arrojada contra una población civil indefensa en Hiroshima. 6 de agosto de 1945, 9 de agosto se tira la segunda bomba atómica, a pesar de que ya se habían comprobado los horrores. Entonces quiero mostrar esto. A los que nos ven y las que nos ven en YouTube, Atilio está mostrando una hermosa remera naranja que dice 9 de agosto, Día Internacional de los Crímenes Estadounidenses contra la Humanidad. Sí, 9 de agosto porque después de que ya vieron los horrores de Hiroshima, volvieron a tirar otra bomba atómica en Nagasaki. Aquí está, así que tratemos de recordar. Siguen siendo los 2 peores crímenes terroristas que se han cometido en la historia del hombre. Absolutamente. Y de la mujer. Y de la mujer, bueno, de la humanidad. Sí, la verdad que sí, es muy importante y siempre tener en cuenta eso. El primer
cualquier terrorista y más importante de la historia de la humanidad es Estados Unidos, y hay que tenerlo bien claro. Bueno, se nos recontra fue el programa. Yo les quiero mandar también un saludito, un abrazo a todas, todos los compañeros de la organización, el Movimiento Popular Somos Barrios de Pie. Ayer estuve en la Escuela de Formación Política hablando sobre materialismo histórico, me permitieron compartir con ellos esa clase, así que les agradezco, les mando un abrazo. Y acá Leandro Deza ya nos pasa los ganadores, sí, de los sorteos. A ver. Chan, aquí tenemos. Bueno, el libro que es La dictadura del capital financiero, el golpe militar corporativo y la trama bursátil de Bruno Napoli, Celeste Perosino y Walter Bosicio, que antes no agradecimos porque fue una entrada tan rápida a la editorial Peñalillo Continentes. Un abrazo enorme, Jorge Gurbanov, que es quien nos facilita este libro para sortear sábado a sábado. Lo ha ganado Rubén de José Mármol. Podés pasar a buscar el libro por la librería Badaraco, que queda en la avenida Entre Ríos 921 de Buenos Aires. Así que, y también las entradas para el teatro las ganó, a ver, chan, Alicia Figueroa, te ganaste las entradas para ver la obra de Manuel Santos, que se llama El invierno del oso. Crónicas antifascistas en Stalingrado, en el Centro Cultural de la Cooperación, el sábado 16 de agosto a las 20:30 horas. 20:30 horas. Alicia Figueroa, DNI terminado en 024. Una cosita antes de sí, Federico, está por ahí. Fede, sí. Perdón, pero no te veíamos. ¿Dónde estás? A ver, creo que bueno, no sé, ahí lo tenemos al Fede. A ver. Fede, acá estoy, no sé si me escuchan. Sí, ahora te escuchamos. Ahí estás. Sí. Perdón, pero no. Adelante. No, siguiendo atentamente, creo que fue un programa de colección para escuchar de nuevo los recortes, las entrevistas, creo que han aportado mucho a los temas de la coyuntura. Y la próxima me anoto para el sorteo de la obra, porque es justo después del programa, así que capaz que me anoto y nos vamos juntos. Bueno, qué bueno. Gracias, Federico, un gran abrazo. Y también le mandamos un abrazo enorme al Marce, que también no le pudimos saludar al principio porque empezamos así como una trompa. Ya estaba Adriana Salvatierra esperando para la entrevista de Bolivia. Marcelo Rodríguez está en Chile. Vimos fotos abrazado a la candidata presidencial Janet Jara, así que tendrá mucho para contarnos cuando vuelva el sábado que viene. Y bueno, y agradecemos a nuestros auspiciantes de Iriarte Verde, la cooperativa de trabajo, que es realmente una cooperativa muy hermosa. Pueden ir a visitarla y comprar sus productos agroecológicos y también de almacén y de verduras y frutas en Río Limay 1233, ahí en Barracas, un lugar precioso que se los recomiendo. Pueden llamar al 4-301-9710 o chusmear en la página de internet, que también entran a Iriarte Verde y pueden comprar, también se lo llevan a sus casas el pedido. Hay bolsones agroecológicos, hay toda una variedad de productos que realmente valen la pena conocer y conocer su experiencia. Así que bueno, se nos va el programa. Se nos fue. Chau Leandro, chau Gaby. Quédense escuchando. El tango será popular o no será nada. Bueno, chau Telmi, chau Atilio. Hasta el sábado. Y hasta la victoria siempre. AM 530. Somos Radio. Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de